Nuevamente un saludo especial para todos, para todas. Hemos vivido ya nuestra primera semana de Cuaresma e iniciamos los ejercicios para esta segunda semana de Cuaresma. Pasamos del desierto a la montaña y es significativo que junto a Pedro, Santiago y Juan, Jesús nos invite también a nosotros a ser testigos de su llamada, para que podamos entender también el nuestro. Quizás en esta primera semana de confrontación con nosotros mismos en el desierto de nuestro corazón, nos haya dejado más preguntas que respuestas. Por ello, es que esta segunda semana estaremos invitados e invitadas a recibir clases particulares con Jesús Maestro, así como lo hace todo buen maestro con sus discípulos poco aplicados y un poco difíciles. Si el desierto es el lugar de la confrontación con nosotros mismos, la montaña es el lugar del encuentro con Dios. Deberemos subir para luego bajar. Y en este proceso, estar dispuestos al encuentro que supone acoger la cruz como lugar de la revelación de Dios. Estaremos bajo la Shekinah de Dios, es decir, bajo su presencia, que se hace palabra viva y nos señala con su voz el camino a seguir. Escuchen. Vamos a ir entonces al texto de Lucas, al capítulo 9, los versículos del 28 al 36. Y damos la invocación al Espíritu Santo, su presencia divina, para que, iluminándonos, nos permita adentrarnos al texto y descubrir la riqueza y el mensaje que Él tiene para nosotros. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Unos 8 días después de estos sucesos, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de un blanco fulgurante. Entonces pudo verse a 2 hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían en gloria y hablaban de su partida, que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, de suerte que pudieron ver su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, está bien que nos quedemos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en la nube, se llenaron de temor. Entonces llegó una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró a Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invocamos la presencia del Santo Espíritu para que bajo su luz, bajo su guía, podamos acoger los llamados que la palabra tiene para nosotros. Nos dice el texto: unos 8 días después de estos sucesos. Habría preguntarse, ¿qué sucesos? 8 días después de qué. La primera semana de Cuaresma nos situamos en el desierto, en el encuentro con nosotros mismos, confrontados con nosotros mismos, descubrir nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, porque son esas realidades las que
de las que se vale el enemigo para hacernos dudar de nuestra identidad más profunda. Hijos e hijas amadas. Jesús supo diferenciar allá entonces la voz del Padre que le ha dicho, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Esa es la identidad de Jesús y es ahí donde el enemigo quiere ponernos a dudar. Eso fue nuestra primera semana. Hoy iniciamos la segunda semana y pasamos del desierto a la montaña. Pero el texto nos dice que algo sucedió 8 días antes de que Jesús subiera a la montaña. Si vamos a nuestras Biblias, vamos a encontrar que 8 días antes Jesús viene de camino y Pedro ha hecho su profesión de fe. Jesús ha preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro ha dicho, tú eres el Mesías, eres el ungido de Dios. Luego de eso, Jesús les revela el primer anuncio de la pasión. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, debe ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Lo matarán y resucitará al tercer día. El primer anuncio de la pasión. Al parecer, esto no ha quedado claro. Los discípulos no han comprendido. Después de estos sucesos es que acontece la subida a la montaña. Y dice que tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago. Uno podría pensar que son los más amados, los más queridos. Pero resulta que Pedro, Juan y Santiago representan a la comunidad. Es que no han entendido, que no han comprendido lo que significa este anuncio de la pasión, este anuncio de la realidad que se vivirá al subir a Jerusalén. Como no han entendido, Jesús hace lo que hace todo buen maestro con sus alumnos difíciles, les da clases particulares. Por eso subió al monte con ellos a orar. Esta es una realidad que está en el contexto de la oración. ¿Por qué? Porque esto solo puede ser entendido desde el don de Dios. Porque seguimos apegados, como Pedro, Santiago y Juan, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de entender y a creer tener las respuestas de todo como le pasa. Entonces estamos en clases particulares de Jesús con la comunidad que no ha entendido el misterio de la pasión. Dice el texto, mientras oraba, contexto de oración. El aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de un blanco fulgurante. Aquí el elemento de la transfiguración, de cómo el contexto de oración, del encuentro en oración, transforma la vida. Entonces pudo verse a 2 hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a tener lugar en Jerusalén. El texto es significativo cuando nos dice qué era lo que hablaba Jesús con Moisés y Elías. Hablaban de la pasión, del misterio de la pasión. Eso que ya les había anunciado a los discípulos, pero que ellos no entendieron. Esas son unas clases bien reforzadas para que puedan entender lo que ya les ha sido anunciado. Sucede que los discípulos tienen la idea del mesianismo como la tenía el judaísmo de su época. Y era una idea apoyada en la Torá, en la ley y los profetas. Por eso la referencia a Moisés y a Elías. La ley y los profetas. Mesianismo victorioso, un mesianismo liberador, político, pero todo lo contrario de esto es lo que nos presenta Jesús. Nos dice el texto, como ya les dije, que el tema de conversación es el tema de la pasión. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos. Dice, de suerte que pudieron ver su gloria y a los hombres que estaban con él. Asistieron a la clase particular con Jesús y sus profesores invitados, Moisés y Elías. Pero cuando estos se separaron de él,
Miren lo que hace Pedro. Miren lo que le dice Pedro a Jesús. Maestro, está bien que nos quedemos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. En los otros evangelios, Pedro llama a Jesús aparte y lo reprende. ¿Cómo va a ser esto, Señor? Tú no puedes irte para allá. Y Jesús le dice, ponte detrás de mí, porque eres piedra de tropiezo. Tú piensas como los hombres, no. En Lucas es más sutil la tentación de querer desviar a Jesús de su camino, de su misión. Dice, aquí está bien que nos quedemos, no hay necesidad de bajar. ¿Para qué bajar? Quedémonos aquí. Aquí estamos en oración, en contemplación, aquí se nos revela, aquí te podemos ver tal cual eres, pero no nos implica. Es en ese momento, Jesús no le responde a Pedro. Quien le responde a Pedro, miren qué bonito, estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube. Se llenaron de temor. Entonces llegó una voz desde la nube que decía, este es mi hijo, mi elegido hijo. Aquí, quien llama la atención a Pedro no es Jesús, sino es la voz del Padre. Aquella voz que ya Jesús ha escuchado en el bautismo. Le ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Ahora es a nosotros que seguimos sin entender el misterio de la cruz, que el Padre nos dice, este es mi hijo, escuchen. Y aparece en la forma de la nube. Eso nos recuerda la experiencia del Dios que baja en medio de su pueblo en la tienda, en el desierto. Es la Shekinah de Dios, es la presencia de Dios que envuelve con toda su gloria al pueblo. Y que desde aquí, en esta teofanía, en esta manifestación, nos está diciendo y está diciendo a Pedro, Pedro, escucha, escucha. En adelante callará la ley, en adelante callarán los profetas, en adelante callará la Torá para darle paso a la voz del Hijo, que es la palabra encarnada. Y el mandato, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Finalmente ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Uno podría pensar que esta clase particular de Jesús, a esta comunidad que no termina de entender el misterio de la cruz, tuvo éxito. Sin embargo, el texto nos dice que estos callaron. Quizás porque siguen sin entender. Lo más lógico es que cuando uno no entiende, pues debe callarse. Primero, para no decir lo que no es, y segundo, para no tergiversar. ¿Cuándo hablarán los discípulos? Hablarán con la fuerza del Espíritu después de la resurrección. Por pronto, seguiremos en camino. Entonces, esta semana, esta segunda semana de Cuaresma, estamos invitadas a reflexionar en torno al descentrarnos de nosotros mismos, pero también estamos invitados a afinar el oído, aprender a discernir y escuchar la voz del Padre, posibilitándonos no caer fácilmente en la tentación de confundirla con nuestra voz, cayendo en ese autoengaño del yo lo sé todo, al mejor estilo de Pedro, y así aprender a ver y escuchar a Jesús como discípulos por el camino. Podemos confrontarlo con la cita de Juan 14:6. Pero será la liturgia de la semana la que nos ayude en este proceso. Escúchenlo. Por eso el compromiso para esta segunda semana de nuestros ejercicios espirituales de Cuaresma es ir con Jesús a la montaña. Ya fuimos al desierto, nos confrontamos. Ahora vamos con Jesús a la montaña a recibir también en nuestras clases particulares. Durante la semana volvemos a esa montaña guiados por el don del Espíritu Santo, dejar que la palabra hecha carne en Jesús hable a nuestras fragilidades. Escribamos frente a cada una de ellas los llamados que sentimos nos hace el Señor. Ya he escrito mis fragilidades, entonces frente a cada una de esas fragilidades, vulnerabilidades,
Cotidianamente yo escribo frente a ella el llamado que la palabra de ese día me hace. Llamado de la palabra. No es juicio, no son juicios, pero tampoco son justificaciones, sino que frente a la palabra, el llamado me hace. Y agradecemos al Señor y les invito para que esta semana ofrezcamos también un ayuno, ya sea de alimento o como nos invita el Papa Francisco de algunas actitudes negativas, de algunos gustos personales, etc. Un ayuno que nos permita hacer frente también a estas fragilidades y a estas vulnerabilidades. Que el Espíritu del Señor les acompañe. Igual estaría en la montaña junto a Jesús, Pedro, Juan, Santiago, junto a Moisés y Elías, para escuchar la voz del Padre. Feliz semana.